En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 22. El sacramento de la unción de los enfermos, o también llamado el sacramento de la extrema unción. Y vamos a hablar acerca del sacramento de la unción de los enfermos únicamente en dos lecciones. Será el sacramento más corto de todos los que vamos a tratar durante este curso de los sacramentos. Este sacramento, antiguamente llamado también de la extrema unción, muchas veces es rechazado o sencillamente no se le da la importancia que tiene. Quizás sea porque no se le conoce lo suficiente y para muchos es un sacramento que solo se administra en caso de estar en peligro inminente de muerte y para otros más da mucho miedo. No nos percatamos que por medio de la unción de los enfermos, unida a la oración de los sacerdotes, la iglesia entera está encomendando a los enfermos para que Cristo los alivie y los salve. Por medio de este sacramento nos podemos unir a la pasión de Cristo. Sin lugar a dudas, es un sacramento, podríamos decir, casi igual que la confesión, un poquito olvidados, en el que la gente casi ya no se acerca porque siente que si le van a poner la unción de los enfermos, pues puede ser que se muera en lugar de recuperarse o de recobrar la salud. Pero, ¿cuál es la razón de este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos tiene como fin conferir la gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad y de la vejez. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1527. Es un hecho que la enfermedad y el sufrimiento que ellos conllevan son inherentes al hombre, no se pueden separar de él. Esto le causa graves problemas porque el hombre se ve impotente ante ellos y se da cuenta de sus límites y de que es finito. Además de que la enfermedad puede hacer que se vislumbre más cerca a la muerte. Aunque pareciera que ante la enfermedad el ser humano se acercaría mucho más a Dios, muchas veces el resultado es lo contrario. Aunque la angustia que provoca la enfermedad, el miedo, la fatiga, el dolor, el hombre puede desesperarse e inclusive se puede rebelar ante Dios. Muchas veces el estado físico con que se encuentra el enfermo lo lleva a no poder hacer la oración necesaria para mantenerse unido al Señor. En otras ocasiones, en la enfermedad, cuando se le ha dado un sentido cristiano, lleva a acercarse a Dios, da un acercamiento a Dios. Y esto lo vemos muchas veces nosotros porque la gran mayoría de los que se enferman, la gran mayoría de los que tienen dificultad, de los que están pasando alguna enfermedad, alguna dolencia o algo así, no se acercan a Dios. Son los primeros que se alejan de Dios y que se van lo más lejos posible porque sienten como un rechazo a Dios, como que dijera, si Dios existiera, ¿por qué estoy sufriendo? Cuando en realidad la enfermedad me debe de ayudar un poquito más a acercarme a Dios. ¿Y por qué? Porque la muerte y el sufrimiento tienen un sentido humano. Y es que sabemos que la muerte corporal es natural, pero a través de los ojos de la fe sabemos que la muerte es causada por el pecado. Para los que mueren en gracia de Dios, es una participación en la muerte de Cristo, lo que trae como consecuencia el poder participar también un día de su resurrección gloriosa, porque si ya participamos de su muerte, también participaremos de su resurrección. No olvidemos que la muerte es el final de nuestra vida terrena. El tiempo es parte de ella, por lo tanto vamos envejeciendo y al final llega la muerte. Al conocer lo definitivo de la muerte, nos debe de llevar a pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a cabo nuestra misión de vida aquí en la tierra. Por eso, la muerte, en lugar de convertirse en una especie de cosa mala, de cosa no querida, de cosa odiada o no deseada por nadie, debe de sentirse como una opción para poder llegar al reino de los cielos. Porque está claro que excepto la Virgen María, excepto ella,
todos tenemos que morir para poder ir al reino de los cielos. O sea, todos tenemos que sufrir la muerte, porque hasta el mismo Cristo ha sufrido la muerte de cruz para poder acercarnos al reino de los cielos. El problema es que la muerte muchas veces nos da miedo. El dolor sentimos como que pues sí, vamos a sufrir mucho, y entonces nos encontramos en una sensación de no querer sufrir, de no querer tener nada que ver con el sufrimiento y el dolor, y por lo tanto tampoco la muerte. Este sacramento ha tenido diversos nombres durante lo largo de su historia y de todos los siglos. El nombre de este sacramento se ha ido variando a través de la historia. Algunos le llaman, por razón de su materia, sacramento del óleo, sacramento de la santa unción, óleo de la unción o óleo de la oración, o también óleo de la bendición. Por la eficacia que tiene, algunos le llaman medicina del alma y del cuerpo, medicina santa o medicina celestial. Por lo que el sujeto que lo recibe le llamamos también unción de los enfermos. Y por las circunstancias en que es administrado se le llama último óleo o también óleo de la unción extrema o de la extrema unción. Como vemos entonces, este sacramento durante todo el largo de su historia ha tenido varios nombres y todos se asocian a lo que hace. Es una medicina, una unción extrema en un momento en el cual ya estamos próximos a llegar a la Santa Muerte. Como Cristo invita a sus discípulos a seguirle, implica entonces tomar su cruz, haciéndose partícipes de su vida llena de humildad y de pobreza. Esto nos lleva a tomar una nueva visión sobre la enfermedad y el sufrimiento y nos hace participar en el sentido de su misión de curación. En el Evangelio, según San Marcos, se nos insinúa cómo los apóstoles, mientras predicaban exhortando a hacer penitencia y expulsaban demonios, ungían a muchos enfermos con óleos. Nos dirá Marcos capítulo 6 en el verso 13. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Una vez resucitado Cristo les dice que en su nombre impondrán las manos a los enfermos en Marcos 16, 17 y 18. Y queda confirmado con lo que la Iglesia realiza invocando el nombre del Señor Jesucristo que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que esta santa unción fue uno de los sacramentos instituidos por Cristo. La Iglesia manifiesta que entre los 7 sacramentos hay uno que es especial para el auxilio de los enfermos y que ayuda ante las tribulaciones que la enfermedad trae con ella. Sin lugar a dudas, este sacramento de la unción de los enfermos nos da esa gracia especial de Cristo al haberla instituido para poder soportar pacientemente los dolores de la enfermedad. Ahora bien, sabemos que ni las oraciones fervorosas logran la curación de todas las enfermedades, y los sufrimientos que hay que padecer tienen un sentido especial, como nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, en el verso 24. Completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ante el mandato de sanar a los enfermos, la Iglesia cumple con esta tarea tanto por los que cuidan a los enfermos como por las oraciones de intercesión. El Concilio Vaticano II tomó la promulgación del sacramento del texto de Santiago capítulo 5 del 14 al 15, el cual nos dice que si alguien está gravemente enfermo, llame al sacerdote para que ore sobre él, lo unja con óleo en nombre del Señor y el Señor lo salvará. En este texto nos queda claro que debe ser una enfermedad importante, que los debe de llevar a cabo un presbítero y encontrar el signo sensible compuesto de materia y de forma. Pero, ¿cuál es esa materia y esa forma del sacramento? Bueno, la unción de los enfermos se administra ungiendo al enfermo con óleo y diciendo las palabras prescritas por la liturgia. Nos dirá el Código de Derecho Canónico en los numerales 998. La materia remota es el aceite de oliva bendecido por el obispo el Jueves Santo. En caso de necesidad, en los lugares donde se puede conseguir el aceite de oliva, se puede utilizar cualquier otro aceite vegetal, aunque hemos dicho que el obispo es quien bendice el óleo. En caso de emergencia, cualquier sacerdote puede bendecirlo, siempre y cuando
sea durante la celebración del sacramento. La materia próxima, por el contrario, es la unción con el óleo, el cual debe ser en la frente y en las manos para que este sacramento sea lícito. Pero si las circunstancias no lo permiten, solamente es necesaria una sola unción en la frente o en otra parte del cuerpo para que sea válido. La forma son las palabras que pronuncia el ministro. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Las palabras unidas a la materia hacen que se realice el signo sacramental y se confiera la gracia, ya sea de la sanación o del acercar a esta persona, a este enfermo, al reino de los cielos por medio del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y cómo es el rito y la celebración de este sacramento? Todos los sacramentos se celebran en forma litúrgica y comunitaria, y la unción de los enfermos no es ninguna excepción. Este tiene lugar en familia, en la casa, en un hospital o en una iglesia. Es conveniente, de ser posible, que vaya precedido del sacramento de la reconciliación y seguido por el sacramento de la Eucaristía. La celebración es muy sencilla y comprende dos elementos, los mismos que menciona Santiago 5:14. Se impone en silencio las manos a los enfermos, se ora por todos los enfermos, la epiclesis propia de este sacramento y luego la unción con el óleo bendecido. Si nos damos cuenta, entonces, es bastante fácil, no requiere tanto rito y tanta ceremonia como la Santa Misa, por ejemplo, que sí lleva bastante tiempo y tiene bastantes partes. Este sacramento de la unción de los enfermos es bastante sencillo y rápido. ¿Quién es el ministro y el sujeto? O sea, ¿quiénes pueden darlo y quiénes pueden recibirlo? Solamente los sacerdotes o los obispos pueden ser ministros de este sacramento. Esto queda claro en el texto de Santiago y en los concilios de Florencia y de Trento, que así lo definieron interpretando dicho texto. Únicamente ellos pueden aplicarlo utilizando el óleo bendecido por el obispo o, en caso de necesidad, por el mismo presbítero en el momento de administrarlo. Es deber de los presbíteros instruir a los fieles sobre las ventajas de recibir el sacramento y que los ayuden a prepararse para recibirlo con las debidas disposiciones. El sujeto de la unción de los enfermos es cualquier fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o por vejez. Nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1514. Para poder recibir este sacramento, tiene el sujeto que tener unas ciertas condiciones. El sujeto, como en todos los sacramentos, debe de estar bautizado, tener uso de razón, pues hasta entonces es capaz de cometer pecados personales, razón por la cual no se le administra a niños menores de 7 años. Además, debe de tener la intención de recibirlo y manifestar esa intención de recibirlo. Cuando enfermo ya no posee la facultad para expresarlo, pero mientras estuvo en pleno uso de razón lo manifestó, aunque fuera de manera implícita, sí se puede administrar. Es decir, aquel que antes de perder sus facultades llevó una vida práctica cristiana, se presupone que lo desea, pues no hay nada que indique lo contrario. Sin embargo, no se debe administrar en el caso de quien vive en un estado de pecado grave habitual, o a quienes lo han rechazado explícitamente antes de perder la conciencia. En caso de duda, se administra bajo condición. Su eficacia estará sujeta a las disposiciones del sujeto. Para administrarlo no hace falta que el peligro de muerte sea grave y seguro. Lo que sí es necesario es que se deba a una enfermedad o vejez. En ocasiones es conveniente que la reciba antes de una operación que implique un gran riesgo para la vida de una persona. En el supuesto de que haya dudas sobre si el enfermo vive o no, se administra el sacramento bajo condición, anteponiendo las palabras "si vives". Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene este sacramento? ¿Cuáles son los efectos propios del sacramento? La unción de los enfermos es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna, y son muchos los efectos y las gracias que confiere al enfermo para prepararse a la entrada a la vida eterna. El enfermo que confía en sus propias fuerzas podría desesperarse, pero Cristo viene a él para reconfortarlo en estos momentos. Este sacramento es un sacramento de vivos, por lo tanto, incrementa la gracia santificante en el enfermo.
Se recibe la gracia sacramental propia de la unción de los enfermos, que es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad, de grave o de la vejez. Por la gracia sacramental es posible que el enfermo obtenga la curación, si es conveniente, la salud corporal. La asistencia del Espíritu Santo tiene como objeto conducir al enfermo para la curación del alma, pero si es la voluntad de Dios también puede recuperar la salud, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1520. Por ello, no es conveniente esperar hasta el último momento para administrar este sacramento. Los sacramentos no tienen como fin hacer milagros. Al dejar hasta el final este sacramento, se podría estar poniendo obstáculos para su eficacia porque puede ser que no esté en condiciones de recibirlo. La unción de los enfermos puede obtenernos el perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio, pues son obstáculos que impiden la entrada al cielo. Este efecto depende de la debida disposición que tenga el sujeto que lo recibe. Se necesita un verdadero dolor de corazón, en otras palabras, estar totalmente arrepentidos. Normalmente este sacramento va acompañado de la indulgencia plenaria, lo cual perdona la pena temporal. Ahora, hemos dicho que este sacramento es de vivos, es decir, que se debe de recibir en estado de gracia y sin pecados mortales. Por tanto, no fue instituido para perdonar los pecados graves. Para esto es el sacramento de la reconciliación. Pero en caso de que la persona no se pueda confesar y esté completamente arrepentida, la unción perdona los pecados mortales. Esto ya declara el Concilio de Trento, además de estar insinuado en el texto de Santiago capítulo 5 que ya mencionamos. Y posteriormente la imposibilidad de confesarse se resuelve porque el enfermo mejoró. El enfermo tiene la obligación de acudir al sacramento de la reconciliación y confesar sus pecados graves. Este sacramento, como dijimos, no es absolutamente necesario para la salvación, pero a nadie le es ilícito, mejor dicho, lícito, desdeñarlo. Por lo tanto, se debe de procurar a los enfermos que lo reciban lo antes posible en caso de una enfermedad grave o crónica o en la ancianidad. Sobre todo se debe de recibir cuando se está en plenas facultades mentales. El cristiano está obligado a prepararse lo mejor posible para la muerte, por lo que las personas allegadas a él tienen el deber grave de procurar que lo reciba, ya sea presentándole la conveniencia de hacerlo, ya sea mencionándole que se encuentra en una situación de alto riesgo, pero siempre siendo prudentes, utilizando el sentido común y la caridad. Muchas veces no se hace por el temor de asustar al enfermo, siendo que en la mayoría de las veces lo que se tiene es una visión equivocada de la muerte, en el sentido cristiano. La Iglesia, además, ofrece junto a este sacramento la Eucaristía como viático. A aquellos que están a punto de salir de esta vida, la Eucaristía es el paso de la muerte a la vida, nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1524. Recordemos las palabras de Jesús de San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La unción de los enfermos puede recibirse más de una vez, pues no imprime carácter. Antiguamente solamente se administraba una vez en la vida, pero actualmente se puede recibir varias veces. Si se administra durante una enfermedad grave y se recobra la salud, al presentarse otra enfermedad grave se puede volver a recibir, o en el caso de una enfermedad que se agrave en el enfermo, se puede recibir nuevamente, o cuando es una enfermedad crónica en la cual se necesita fortaleza para sobrellevarla, o también en la vejez. Y por último, ¿cuáles son los frutos de este sacramento? Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse de manera más íntima a la pasión de Cristo. El sufrimiento, fruto del pecado original, tiene un nuevo sentido y se participa con él en la obra salvífica de Jesús. Al unirse libremente a la pasión y a la muerte de Cristo, por medio de este sacramento, los enfermos contribuyen al bien del pueblo de Dios. Al celebrar la unción de los enfermos, la Iglesia, por la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo, y este a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece a Cristo, a Dios Padre. La unción de los enfermos, entonces, es un escudo para defendernos,
ante las últimas luchas en nuestra vida y así entrar a la casa del Padre y nos prepara para dar el paso a la vida eterna. El problema es no tanto el sacramento, sino lo que la gente cree. Muchos, cuando oyen hablar del sacramento de la unción de los enfermos, les resulta muy difícil practicarlo porque tienen miedo. Se tiene un enfermo cerca y sin embargo no se le habla del asunto de ponerse la unción de los enfermos, no se le dice, mire, voy a llevar a la iglesia para que le pongan la unción, mire, le vamos a poner la unción, porque les da miedo, sienten que se van a morir. Desde siempre, ciertas personas han tenido esa idea de que es un sacramento para los que se están muriendo. Inclusive se oponen a ponérselo familiares y amigos que se encuentran luchando contra una enfermedad crónica, sin tomar en cuenta la fuerza que se recibe a través de la unción de los enfermos. Es tan necesaria para esas personas, pero les da miedo. No se vayan a asustar. Sienten que se van a morir, que se les va a acabar el mundo, porque tal vez han escuchado por ahí que cuando llega el Padre a poner la unción, el enfermo seguro se muere y después se va para el reino de los cielos. Entonces les entra un miedo total que dicen, no, yo ese sacramento no lo recibo, yo ese sacramento no dejo que se lo pongan a mi papá o a mi mamá porque me lo van a matar. Hay gente que dice así, que siente que se asusta, que le da miedo, cuando en realidad desconocen el significado de este sacramento, pues el sacramento de la unción de los enfermos no es para matar gente, sino que es para aliviar las dolores, las penas, el sufrimiento en esta vida y si Dios lo quiere para entrar plenamente, libre de toda atadura, en el reino de los cielos. Es así entonces, hermanos, que llegamos al final del sacramento de la unción de los enfermos en la lección número 22. Si Dios quiere, nos veremos la próxima lección número 23. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.